Todos los presentes, invitados especiales que nos acompañan, público en general, sean bienvenidos a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Chiapas. Les damos la más cordial bienvenida al Foro del Trabajo y Protección Social en Chiapas, diálogos con la Organización Internacional del Trabajo. Para dar comienzo a tan relevante foro, a continuación me permito presentar a quienes nos hacen el honor de integrar el Presidium. Primeramente agradecemos la asistencia de la diputada Aide Ocampo Olvera, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, agradecemos la asistencia de Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para Países México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenida. Asimismo, integra el Presidium Helmut Schwarzer, especialista en este tema. Bienvenido. De igual manera, agradecemos la asistencia del especialista Noemí Feix. Bienvenida. Para continuar con el programa, cedo la palabra a la diputada Aide Ocampo Olvera, quien dará el siguiente mensaje para llevar a cabo el acto inaugural. Por favor, gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a todos y cada uno su presencia. Saludo con mucho gusto al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Marcelo Toledo Cruz. Muchas gracias por estar presente. Un hombre que siempre está respaldando a los diputados de esta legislatura. Asimismo, agradezco la presencia de mi compañera diputada e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada Ana Laura Romero Basurto. Gracias, amiga, por estar presente. Con mucho gusto agradezco la presencia y el espacio que nos otorga la licenciada Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para Países México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo. Sea bienvenida aquí a Chiapas. Muchísimas gracias. Los especialistas que nos apoyarán aquí en el Foro de Trabajo y Protección Social en Chiapas, el especialista Helmut, la señorita Noemí Feix y Ana Belén, muchísimas gracias por estar presentes en este día. Nos orientarán bastante en este evento. Al licenciado Enoc Gutiérrez Cruz, presidente de Coparmex, a la licenciada Beatriz Figueroa, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, al ingeniero José Luis Palacio Domínguez, jefe de la Zona de Seguridad e Higiene del IMSS, a la contadora María de los Ángeles, en representación del Consejo Empresarial para la Productividad, al contador Roberto Cárdenas de León, secretario del administrativo de la UNACH. También agradezco a líderes sindicales, a la líder María de Jesús Olvera Mejía, secretaria general de la CTM en Chiapas. Muchísimas gracias. Agradezco también la presencia de la diputada e integrante de la Comisión del Trabajo, la diputada María Villatoro. Muchísimas gracias por su presencia. El día de hoy nos congratulamos con la presencia, es importante reiterarlo, de la ciudadana Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para Países de México y Cuba de la OIT. De antemano le agradezco su apoyo y compromiso para la asistencia y esfuerzo para la realización de este foro. De hecho, una de las razones, y me gustaría platicarlas, por las que estamos tan orgullosos que una organización tan importante como la OIT esté aquí, es porque hablamos de una organización que tiene historia. Este año, el 2019, se está celebrando el centenario de la OIT
y hablamos de 100 años de acciones continuas para impulsar la justicia social y promover el trabajo decente. La OIT nació en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. En ese sentido, el eje central de esta organización es promover el empleo, proteger a las personas, los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente. Es la única agencia tripartita de la ONU. La OIT reúne a los gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros a fin de establecer las normas de trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, las mujeres y los hombres. Una de las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. Esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, con acciones como esta, ratifica el objetivo de velar y hacer valer las disposiciones jurídicas del artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de fortalecer sus garantías sociales, siendo un conjunto de derechos otorgados que tiendan a mejorar y consolidar la situación económica. Sabemos que tenemos mucho por hacer, pero estamos seguros que esta legislatura seguirá abonando acciones no solo para mejorar el empleo, sino también para abonar a la gobernabilidad y mejorar las condiciones de vida de las y los chiapanecos, con la ideología que hemos manejado desde que entramos en octubre a esta legislatura, manejando que nuestro color es y será siempre el color de Chiapas. Muchas gracias. Continuando con el protocolo de este relevante foro, agradeceremos a continuación la intervención de la directora Gerardina González Marroquín. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias al Honorable Congreso del Estado de Chiapas por invitarnos a compartir, aunque sea un ratito, y les digo de antemano que es un ratito para mí porque voy camino al aeropuerto, así que paso por aquí, pero quedarán mis colegas para desarrollar el foro de esta tarde. Quiero agradecer particularmente a la diputada Aide Ocampo Olvera, quien es presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el acercamiento que ha buscado con la OIT para estrechar los lazos entre la Organización Internacional del Trabajo y el Congreso del Estado de Chiapas. La OIT, como ya se ha dicho, es una organización tripartita. Nuestros constituyentes son normalmente las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y el gobierno, el poder ejecutivo de los países, normalmente representado por las secretarías de trabajo. El Congreso no es usualmente un interlocutor habitual de la OIT, pero estamos encantados de fortalecer los nexos con el Congreso del Estado de Chiapas y tratar de propiciar el desarrollo del trabajo decente, de la justicia social. Quiero saludar también al diputado Marcelo Toledo Cruz, quien es presidente de la Jucopro, y también a la diputada Ana Laura Romero, que nos acompañan esta tarde, y a algunos otros diputados que se encuentran, señoras y señores diputados que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera mencionar, como ya les ha dicho la diputada Aide, que este es el año del centenario de la OIT. El año del centenario que nos permite no solamente ver la trayectoria que ha tenido la OIT en estos últimos 100 años, donde ha tomado acción para generar la justicia social, para promover el trabajo decente, para procurar la inclusión social, sino sobre todo enfocarnos en el futuro. Por eso, uno de los temas que lanzó nuestro director general, el señor Guy Ryder, quien próximamente visitará también México, uno de los temas del centenario es el futuro del trabajo. ¿Qué nos espera en el futuro del trabajo?
Cuando tenemos, por un lado, todo el progreso tecnológico, el cambio tecnológico acelerado, se habla de una nueva revolución industrial o de múltiples revoluciones que llevan la transformación del trabajo, pero al mismo tiempo tenemos, como lo vemos aquí en Chiapas, lamentablemente, muchos grupos de población rezagados. Rezagados porque no tienen acceso al mercado de trabajo, rezagados porque sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas no responden a las necesidades de las empresas, y entonces encontramos ahí un desfase que es necesario subsanar para abrirle oportunidades a estas personas que no han podido ser integradas en el mercado de trabajo y que necesitan y están esperando una oportunidad de participación y de inclusión. Particularmente en el marco de la Agenda 2030, la Agenda para el Desarrollo Sostenible, nosotros intentamos propiciar un desarrollo inclusivo, incluyente y equitativo, donde las mujeres también tengan una participación en pie de igualdad con los hombres. Y tenemos algunos desafíos en esa materia en Chiapas y en México en general. Tenemos muy baja participación de la mujer en el mercado de trabajo. Tenemos que las mujeres ganan menos que los hombres en trabajos de igual valor y en condiciones de igualdad, pero ellas reciben más o menos un 20-23% menos en su remuneración simplemente por el hecho de ser mujer. Eso tiene que terminarse. Debemos propiciar un cambio equitativo, un desarrollo inclusivo e incluyente. Tenemos un lastre en la sociedad que es el trabajo infantil. Cuando los niños no estudian, no se preparan, los estados están dejando hipotecado su futuro, porque los niños de ahora son los chiapanecos del futuro que tienen que desarrollar el estado y que tienen que trabajar para construir el desarrollo. Pero para lograr eso, en este momento esos niños tienen que estudiar y tienen que vivir una vida de niños, no una vida de trabajo, de explotación, de injusticia o de miseria. Entonces, hay muchos desafíos. La educación tendría que responder a las necesidades de las empresas y a las necesidades del futuro para poder asegurar que las personas que están en el proceso educativo van a encontrar una oportunidad de trabajo. Pero sobre todo y fundamentalmente, también debería haber una estrategia de desarrollo para el Estado, que nosotros podamos saber cuál es el rumbo, cuál es el norte que lleva el desarrollo en Chiapas, de manera tal que podamos propiciar desarrollo, crecimiento económico, inclusión y oportunidades de trabajo para todas las personas que cada año van a ingresar al mercado laboral. Los retos son muchos y estamos nosotros desde la OIT muy complacidos de poder sumar un granito de arena para tratar de resolver estos retos fundamentales que tenemos. O sea que en el año del centenario, nosotros no solamente tenemos que mirar hacia atrás para ver las lecciones aprendidas y el desarrollo que ha tenido la OIT, sino sobre todo mirar hacia adelante, para ver cuáles son los desafíos que nos esperan y cómo vamos a poder nosotros responder a ellos de mejor forma. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos nosotros, a todos los seres humanos, porque el reto del desarrollo y el reto del bienestar social nos involucra a todos y somos todos responsables del mismo. Yo no quiero extenderme y decirles que me permitan presentarles a Helmut Schwarzer, quien es nuestro especialista en protección social, y a Noemí Feix, quien es la oficial de empleo en la oficina de la OIT para México y Cuba, la oficina que tenemos aquí en la Ciudad de México, donde todos ustedes serían bienvenidos en cualquier momento, y atiende no solamente México, sino también Cuba.
Pero para nosotros es un gran gusto poder estar con ustedes, poder unir esfuerzos. Hemos aprovechado esta misión para visitar a las autoridades del Estado, para visitar también a la UNACH, tratando de fortalecer vínculos y de impulsar proyectos y programas que contribuyan al mejor bienestar y a la mayor justicia social de los chiapanecos y de Chiapas. Muchísimas gracias. Enseguida, invitamos a los presentes a escuchar atentamente las intervenciones de los especialistas en el Foro Trabajo y Protección Social en Chiapas. Primeramente, a cargo de Helmut Schwarzer, especialista principal en Protección Social y Desarrollo Económico. Adelante. Por petición del ponente, daremos paso a la licenciada Noemí Feix, oficial nacional de empleo. No sé. No, mejor acá. Sí, está bien de acá, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo primero, bueno, les voy a hablar primero, después Helmut va a ahondar en unos temas más de protección social y de trabajo infantil. Yo en realidad, la siguiente por favor, les quisiera hablar, bueno, de qué es la OIT. Creo que ya se mencionó mucho en los comentarios de inauguración de este foro. Después, ver un poquito cuál es el diagnóstico del mercado laboral en Chiapas, que seguramente no será ninguna novedad para ustedes. Hablar un poco de qué recomienda la OIT en términos de formalización del empleo y después hablar un poquito de qué son los empleos verdes para la OIT. Pero de antemano me disculpo porque la especialista en empleo verde de la oficina no ha podido venir, entonces pues me toca la tarea de explicarles qué es y ver qué se puede hacer, pero si tienen más dudas y preguntas, pues bueno, habría que comunicarse con ella. Pero pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, como ya lo decían en la inauguración, la OIT es una agencia que pertenece al sistema de Naciones Unidas, que es la única agencia tripartita. Eso quiere decir que reúne a representantes de gobierno, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos, que hay varios. Hay uno que se llama la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne cada año para pues votar la legislación internacional en temas de trabajo y de protección social. Un consejo de administración que pues obviamente vota el presupuesto de la organización y da orientaciones sobre los programas y la política, y estamos pues nosotros, funcionarios de la OIT, nuestra tarea es pues dar asistencia técnica, asesoría a los países para implementar programas destinados a fomentar el trabajo decente, las mejores en las condiciones, por ejemplo, de seguridad laboral, erradicación del trabajo infantil, incrementar los derechos a más bien la afiliación a esquemas de protección social, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, con estas láminas de introducción, el mensaje principal que les queremos dar es que, bueno, México tiene compromisos en materia laboral a nivel internacional. Ha suscrito a todos los convenios fundamentales de la OIT. No voy a ahondar en eso porque, bueno, o sea, los pueden ver, pero hay varios temas. Por ejemplo, libertad de asociación y libertad sindical, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y también erradicación del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, que son como los convenios fundamentales. Esos convenios fundamentales representan
pues los derechos laborales fundamentales pues en el mundo, en la normativa internacional. Y entonces México ha suscrito todos esos convenios y también ratificó otros convenios técnicos como el convenio sobre seguridad social, del cual seguramente les va a hablar Helmut en un momento. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que hay obligaciones en materia laboral a nivel internacional y por lo tanto también a nivel nacional. Pero bueno, vamos a ver cómo está el mercado laboral en Chiapas. No, perdón. No, está bien. Entonces hay un concepto, porque en la inauguración escuchábamos fomentar las condiciones de trabajo decente, pero concretamente ¿eso qué quiere decir? Trabajo decente es un término que creo que se ha empleado por primera vez en la OIT en los años 90, si mal no recuerdo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que aspiramos a que todos los trabajadores y las trabajadoras tengan acceso a un trabajo decente, que les permita ser representados, ejercer sus derechos de negociación colectiva, de diálogo social, pero también que tengan oportunidades de formación para acceder a un empleo que sea productivo. Obviamente el trabajo decente significa que los derechos fundamentales en el trabajo deben de estar respetados y obviamente también hay un componente ahí de protección social muy importante, o sea, para que sea considerado un trabajo decente tiene que ser un empleo formal que permita acceso a prestaciones de protección social. Entonces, con esa introducción, pues básicamente les queremos decir que nuestro rol o el rol el mandato más bien de la OIT a nivel internacional es fomentar el trabajo decente en los países, brindar asesoría, asistencia técnica para que pues ojalá en un futuro todos los trabajadores tengan acceso a un trabajo decente. Entonces, ahora sí, bueno, después de esa introducción vamos a hablar de cómo está el mercado laboral en Chiapas. Y podemos ver, bueno, les digo de antemano, pero seguramente lo saben muy bien, que todavía hay ciertos déficits de trabajo decente, o sea, muchos trabajadores y trabajadoras no tienen acceso a las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo o de protección social. Pero les quisiera hablar de varios temas. Uno de ellos es la participación laboral. Después vamos a ver cifras de informalidad, de ingresos, de jóvenes y de trabajo infantil. En trabajo infantil no voy a hablar mucho porque Helmut lo va a hacer mucho mejor que yo en un momento. Entonces, si vemos la siguiente, por favor. En términos de participación laboral en Chiapas, como lo mencionó Gerardina en la inauguración, vemos que las mujeres participan mucho menos en el mercado laboral que los hombres. Aquí vemos que solo 27% de las mujeres en edad de trabajar, arriba de 15 años, 27 mujeres de 100 pues están trabajando. O sea, ese porcentaje es muy bajo cuando se compara con la participación laboral nacional, que es de 46% más o menos, que ya es una tasa bastante baja. Pero bueno, en Chiapas vemos que realmente las mujeres tienen poco acceso al mercado laboral. Entonces ahí ya vemos que cuando se habla de trabajo decente, queremos que todos y todas tengan acceso a un empleo productivo, que les permita generar un ingreso justo, etcétera. Y aquí vemos que pues en el caso de las mujeres todavía hay mucho trabajo que hacer. La siguiente, por favor.
También decíamos que para que sea un trabajo decente necesita ser un empleo formal. Aquí tenemos datos de informalidad en Chiapas. Todo lo que ven en verde son trabajadores formales, todo lo que ven en morado son trabajadores informales. Aquí hay varios datos importantes, hay cosas que destacar porque vemos que la informalidad no solo son trabajadores que trabajan en empresas que no están registradas ante el SAT, o sea, también la informalidad significa que hay trabajadores que están trabajando en empresas formales registradas ante el SAT, pero que no tienen ningún esquema de protección social. Entonces, la mayoría no están registrados en el IMSS. Y si vamos a la siguiente lámina, vemos que el porcentaje de empleo informal en Chiapas es muy alto, porque aquí en rojo ven el nivel nacional, que ya es mucho porque son arriba del 52%, cuando tomamos los ocupados nada más o sea, todos los ocupados menos el sector agropecuario, y Chiapas pues está hasta el otro extremo, ¿verdad? O sea, el estado que más informalidad laboral tiene es Oaxaca y sigue Chiapas con 70% de informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que 70 ocupados entre 100 pues no tienen acceso a un esquema de seguridad social, no están cotizando, para su pensión, y hay un sinfín de derechos laborales a los cuales no acceden. En la siguiente, vemos que también en nivel de ingresos laborales, pues Chiapas, si lo comparamos con el nivel nacional, pues tiene un promedio más bajo de ingresos que el nivel nacional, porque el ingreso mensual promedio de los ocupados, de los trabajadores en Chiapas, son ni siquiera 4,000 pesos mensuales. Eso significa que es únicamente el 67% del promedio nacional. Entonces, los ingresos laborales en Chiapas son mucho más bajos que a nivel nacional. Y aquí vemos que, aquí es una gráfica de la población ocupada y cuánto gana. O sea, la encuesta nacional de ocupación y empleo lo pone como hasta un salario mínimo, más de 1 hasta 2 salarios mínimos, y vemos que hay una proporción muy importante de trabajadores que todavía ganan apenas un salario mínimo o hasta menos a veces. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todavía hay trabajadores que están trabajando, que tienen un ingreso, que no se pueden comprar los elementos básicos de la canasta básica que define Coneval. Entonces, en términos de ingresos laborales, realmente vemos que pues hay un problema todavía en Chiapas. Los ingresos laborales son muy bajos y más bajos que a nivel nacional. Aquí vemos porcentajes de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sabemos que los jóvenes en el mercado laboral tienen mucho más desafíos que los adultos, porque, por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes a nivel nacional es el doble de la tasa de desempleo de los adultos, o a veces el triple según los estados. Y aquí vemos también que hay muchos jóvenes que no tienen acceso al mercado laboral ni a oportunidades de educación. Y aquí no es un detalle, o sea, de verdad es un hecho muy importante. Aquí vemos hombres y mujeres, creo que no se ve muy bien hasta atrás, pero les voy a explicar. Esta gráfica lo que dice es que en Chiapas, 60% de las mujeres en edad de trabajar no están ni trabajando ni estudiando.
son los pues mal llamados ninis, pero vemos que en Chiapas realmente esta proporción es mucho más importante para mujeres que para hombres jóvenes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un dato de trabajo infantil. Como les dije, no les voy a hablar mucho de eso porque Helmut va a ahondar mucho más en ese tema. Pero aquí vemos que la proporción de niñas, niños y adolescentes que trabajan en Chiapas todavía es de 10% de los niños. Eso pues es un dato que hay que tomar en cuenta porque pues los niños no deberían de trabajar, deberían de estar estudiando, pero muchos no tienen esa oportunidad. La siguiente, por favor. Entonces, concretamente, ¿qué se puede hacer y qué propone la OIT? Como les decía, el mandato de la OIT es promover el trabajo decente en los países y brindar asesoría y asistencia técnica a los países que la quieran. Entonces hay muchos programas, por ejemplo, programas de lucha contra el trabajo infantil, pero también promover programas de empleo que puedan promover la inserción laboral de los jóvenes, promover el desarrollo de empresas sostenibles, no de cualquier empresa, o sea, de una empresa realmente que genere oportunidades para pues, sus dueños de pues, salir de la pobreza de manera duradera. Entonces, en fin, son muchos programas de asistencia técnica que promueve la OIT en los países, pero yo en realidad me quisiera concentrar en dos temas, como les decía al principio. Uno es la formalización del empleo. Y ahí concretamente, ¿qué dice la OIT? Bueno, entonces la OIT tiene una norma internacional del trabajo, una recomendación, la número 204, que promueve la transición de la economía informal a la economía formal. ¿Y qué dice esta recomendación? Pues dice que para promover la formalización del empleo se necesita de un enfoque integral, porque es un problema muy complejo y vasto. Eso concretamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si mañana Chiapas decide que una de sus prioridades es formalizar el empleo, pues no se puede atacar el problema de un frente nada más. O sea, no es suficiente aumentar las inspecciones laborales nada más. O sea, realmente hay que promover como todo un programa integral para atacar la informalidad, porque como lo veíamos, la informalidad es un problema muy complejo y hay muchos perfiles de trabajadores, o sea, trabajadores que están en empresas informales, pero también en empresas formales. Entonces, adelante, por favor. El objetivo de esa recomendación es facilitar la transición, como les decía, de la economía informal a la formal. Por otro lado, promover la creación de empleos decentes, pero también prevenir la informalización de los empleos que ya son formales. Entonces, realmente ven que hay un triple objetivo en esa normativa internacional. Adelante, por favor. Aquí, lo siento porque no se ve muy bien, pero concretamente les quería hablar de ese enfoque integrado de programa de formalización que promueve la OIT. La OIT dice que hay que atacar el problema desde varios frentes. Hay que promover políticas para aumentar la productividad. Por otro lado, hay que promover que se cumplan las normas del trabajo, o sea, por ejemplo, a través de los programas de inspección del trabajo, etcétera, pero también hay que concentrarse en incentivos a la formalización
y promover políticas de fiscalización. Entonces, el mensaje principal que pues quisiera que se llevaran el día de hoy es que para promover la formalización del empleo se necesita de un enfoque realmente pues integrado y pues no es suficiente nada más promover un programa, por ejemplo, de inspección laboral. O sea, realmente hay que pensar el programa desde sus varios frentes. Adelante, por favor. Bueno, el último tema que quisiera comentarles es el tema de los empleos verdes. Entonces aquí lo que quiere decir esta lámina es que hasta hace poco las políticas de empleo y las políticas del cuidado del medio ambiente estaban totalmente separadas. Y si vamos a la siguiente lámina, vemos que lo que propone la OIT en realidad es unir esos dos objetivos. Unir el objetivo de desarrollo productivo y social con el de sostenibilidad ambiental, de combate al cambio climático o adaptación al cambio climático. Y eso pues son los empleos verdes, o sea, realmente es esa visión de vincular las políticas de empleo con las políticas de cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque las transiciones hacia economías ambientalmente y socialmente sostenibles constituyen un motor para la creación de puestos de trabajo en el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces aquí tienen la definición de empleos verdes según la OIT. Los empleos verdes son obviamente empleos que se dan en condiciones de trabajo decente, pero son también empleos que ayudan a proteger y restaurar el medio ambiente. Y eso tiene potencial en muchos sectores de actividad. O sea, no solo el sector agrícola, por ejemplo, pero realmente hay todo un abanico de posibilidades para promover la creación de empleo y además que ese empleo ayude a preservar, bueno, a proteger más bien el medio ambiente. Aquí unos ejemplos. Por ejemplo, se puede hacer un programa para reducir residuos y contaminación y que haya trabajadores formados para eso, que ayuden a gestionar los residuos o la basura, y eso obviamente tiene un efecto positivo sobre el medio ambiente. O obviamente puede haber programas de empleo que ayuden a proteger y restaurar los ecosistemas o los bosques, por ejemplo. Entonces, la siguiente, por favor. Esta es la definición de empleo verde según la OIT. Concretamente, ¿qué es lo que se podría hacer en Chiapas si Chiapas quisiera promover un programa de creación de empleo, pero al mismo tiempo un programa de empleos que ayuden a proteger el medio ambiente? Pues podríamos pensar en varias líneas de trabajo. Concretamente, se podría realizar en primer lugar un análisis del mercado de trabajo local para determinar cuál podría ser el potencial de empleos verdes y en qué sectores. Y en función de eso, pues ver cuál sector podría ser prioritario. Hay programas de desarrollo empresarial para crear nuevas empresas verdes o ayudar a que las empresas que ya existen tengan esa conciencia de proteger el medio ambiente. En fin, solo era para darles algunas pistas de posibles líneas de acción si es que hubiera interés en Chiapas de promover ese tipo de programas de empleo que ayuden a preservar y restaurar el medio ambiente.
Bueno, con esta lámina yo termino mi parte. Si tienen preguntas, con todo gusto, pues las puedo responder después. Y le voy a dar la palabra a Helmut. Muy buenas tardes, señoras y señores. Quiero agradecer primero a la invitación hecha por la diputada Aide Olvera en su condición de presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de Chiapas. También saludar a las diputadas, los diputados que aquí se encuentran presentes. Como nos dijo nuestra directora Gerardina González, es una oportunidad muy importante. La OIT tiene como uno de sus pilares el diálogo social y el diálogo político se realiza en los parlamentos, entonces es un ambiente que no, digamos, usualmente la OIT frecuenta. Nosotros hacemos, digamos, más bien, como explicó también Noemí, esta parte de asesoría a nuestros mandantes, que son gobiernos, trabajadores, empleadores, pero cuando hay la oportunidad de hablar en un parlamento, para nosotros es una oportunidad, es una excelente chance de presentarnos. Yo no voy a, digamos, a profundizar en materia de protección social y de trabajadoras del hogar. Esos son dos temas de los tres que yo tengo en mi listado, porque son 30 minutos que tenemos cada uno, Noemí y yo. Y que también ustedes tienen un tiempo relativamente limitado, no queremos aquí también tardar, ¿no?, hasta que quede oscuro, ¿no?, aquí. Tienen también otras actividades que hacer y por lo tanto, digamos, mi foco principal va a ser en el tema del trabajo infantil, ¿no?, combate al trabajo infantil, que ya lo mencionó Gerardina en sus palabras inaugurales, también lo mencionó Noemí. Solo quizás para que no quede totalmente incompleto, ¿no?, una observación en relación a protección social. Nosotros entendemos que protección social es una parte integral del concepto de trabajo decente. Entonces, un trabajo puede ser bien pagado, puede ser con salud y seguridad en el trabajo, ¿no?, con la protección contra accidentes laborales, etcétera. Pero si no hay, ¿no?, una formalización, si no hay un acceso a sistemas de protección social, a una pensión, a una prestación en caso de necesidad, ¿no?, de los seguros sociales o entonces de sistemas universales de protección social, todavía queda una pierna, ¿no?, ausente, ¿no?, de la silla, ¿no?, del trabajo decente. Es como una silla con solo 3 patas, ¿no?, y no con 4 patas. Esta protección social, ¿no?, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, el año pasado tuvimos, ¿no?, aquí en Chiapas mismo una colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Les saludo, ¿no?, al delegado adjunto, ¿no?, al subdelegado, ¿no?, del IMSS, que aquí está presente, ¿no? Hicimos eventos con el IMSS, hicimos eventos con el ISTECH también, que buscaron apoyar esas dos instituciones en su capacidad de reaccionar y de seguir prestando servicios en caso de catástrofes, ¿no?, como hubo el terremoto del 7 de septiembre que afectó de modo importante a Chiapas y Oaxaca y también otras regiones de México. Para mí fue el primer terremoto de mi vida, ¿no? Entonces, ¿no?, balanceamos allá en la Ciudad de México, ¿no?
De toda forma, aquí hubo un impacto importante y afortunadamente las instituciones de seguros sociales en Chiapas tuvieron una excelente reacción y junto con la OIT hicimos algunas actividades para, digamos, sacar algunas lecciones y fortalecer esos institutos de seguridad social en su capacidad para futuros desastres. Otro tema que podríamos trabajar con los institutos de seguridad social en Chiapas y con los programas es cómo incrementar la cobertura frente al alto nivel de informalidad del mercado de trabajo que tenemos acá. Y también cómo los diferentes programas podrían, ¿no?, eventualmente ser mejor coordinados. El tema, ¿no?, digamos una forma por la que podemos trabajar es en la comparación de experiencias entre diferentes países o diferentes regiones, sacar, por ejemplo, de otros países que pudieron solucionar determinado tema, ideas, ¿no?, impulsos sobre cómo, ¿no?, este mismo problema puede ser solucionado en el caso de México. Un tema quizás específico, no solo de seguridad social, de protección social, pero también de temas laborales, aquí en México, es el tema de cómo equiparar, de cómo igualar los derechos y la protección a las trabajadoras del hogar. Es un tema que se encuentra en discusión, ¿no?, en México en este momento. En otros países de América Latina ya se ha avanzado en relación a este tema. Se ratificó en otros países el convenio número 189, es una de las normas, ¿no? Noemí mencionó las normas que tenemos, o las leyes, entre comillas, ¿no?, internacionales relativas al trabajo, y este convenio 189, que un país ratifica, o sea, adopta, ¿no?, por medio de una votación en su respectivo parlamento, y después un depósito de una carta de ratificación junto a la OIT, ¿no?, el compromiso asumido en el caso del convenio número 189 es igualar las condiciones de acceso y las reglas, ¿no?, de tanto laborales como de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Digo trabajadoras porque más del 90% de los trabajadores del hogar son mujeres, con las reglas y las condiciones de otros trabajadores. Entonces, esta es una tarea que en ese momento lo impulsa el Instituto Mexicano de Seguro Social a nivel federal, ¿no? El IMSS estudia, ¿no?, cuáles son los mecanismos, los diseños que se podría hacer, ¿no? El presidente, director general del IMSS, ha lanzado un grupo de trabajo, y nosotros de la OIT recién semana pasada hicimos una reunión de trabajo con este equipo que fue formado por el director general del IMSS para elaborar, ¿no?, una propuesta, y nosotros presentamos cómo otros países de América Latina han enfrentado el tema, qué tipo de soluciones se encontró y qué tipo de estándares mínimos, ¿no?, o también qué tipo de trampas, ¿no?, o errores, ¿no?, México puede evitar, ¿no?, y qué tipo de estándares puede buscar. Entonces son dos temas en relación a los que yo les pido excusas, no voy a profundizar esos dos temas. Con mucho gusto en ocasión futura puedo volver a hablar sobre cada uno de ellos exclusivamente, pero lo que yo quisiera en los 15-20 minutos adicionales que todavía tengo sería profundizar un mensaje sobre el combate al trabajo infantil. Y ahí tengo una presentación que en su primera parte habla sobre los compromisos internacionales que existen en la materia. También, como lo mencionó Noemí, existe
existen dos convenios, ¿no?, en relación al trabajo infantil, o dos convenios importantes, ¿no? Hoy en día México ha ratificado ambos, ¿no? El convenio 138 de la edad mínima para el trabajo, ¿no?, es 15 años en México, es la edad mínima, y el convenio número 182, que es el convenio que establece la obligatoriedad de eliminar las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Adicional a eso, conviene mencionar que en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay también una meta, la meta 8.7, ¿no? El objetivo 8 significa trabajo decente, ¿no?, la búsqueda de trabajo decente para todos. Y dentro de cada objetivo hay metas, y la meta 8.7 habla sobre erradicación del trabajo infantil hasta el año 2025, ¿no? O sea, 2025, estamos en 2019, 2025 es a la vuelta de la esquina, ¿no? Es al final de este sexenio prácticamente, ¿no?, que comienza en este momento, el 2025. No tenemos más tanto tiempo para buscar cumplir con este objetivo de erradicar el trabajo infantil. Entonces, quizás pasemos rápidamente. Algunas de las cosas ya he mencionado. Aquí he mencionado para ustedes sobre objetivo número 8, dentro del paquete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La próxima. He mencionado a ustedes que hay una meta 8.7, un compromiso internacional. México también lo ha asumido. La próxima. Estas metas y los objetivos obviamente son interrelacionados. Entonces, el combate al trabajo infantil necesita de mejoras en materia de protección social, de empleo decente, de acceso a salud, de acceso a educación. Cada una de las diferentes metas de desarrollo para el año 2030 tiene una influencia sobre la posibilidad de poder cumplir con la erradicación del trabajo infantil. Próxima. México ha creado en el gobierno del presidente Peña Nieto este Consejo Nacional de la Agenda 2030, que tiene por objetivo monitorear y articular los diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad y del gobierno para cumplir con esta agenda. Próximo. Y en materia de combate al trabajo infantil hemos tenido en América Latina un éxito, ¿no? No tenemos solo malas noticias, tenemos también noticias positivas, ¿no? Hubo una reducción importante del número de niños y niñas en situación de trabajo infantil desde principios del siglo, ¿no? Estábamos ahí, si mis lentes todavía están bien, alrededor de 20 millones de niños en toda América Latina en situación de trabajo infantil, y llegamos casi 10 años, 12 años después a 12,8 millones, lo que significa una reducción sustantiva, ¿no? 8 millones de niños, aproximadamente 7,5 millones de niños retirados del trabajo infantil. O sea, es un avance importante. Pero, próxima, hay una más. Pero aquí hay un problema. Si nosotros seguimos en esta velocidad de reducción del trabajo infantil, ¿no?, lo que es positivo, ¿no?, la noticia positiva de reducción del trabajo infantil, pero si nosotros no aceleramos el ritmo, nosotros no vamos a cumplir con la meta que el mundo se estableció para el año 2025, ¿no? Y eso es lo que queremos enseñar en esta gráfica, ¿no? En esta gráfica tenemos en la primera mitad la caída que hubo, el descenso del trabajo infantil que fue efectivamente registrado, ¿no?, en América Latina, ¿no? Noticia positiva. Pero si aquella línea en azul
si nosotros seguimos a la misma velocidad, la erradicación solo ocurre entre los años 2040 y 2050, mucho más adelante en el futuro, y nosotros no cumplimos con la meta que hemos establecido, con el objetivo de tener una generación libre de trabajo infantil, por todo lo que eso significa. O sea, nosotros necesitamos de hacer algo para salir de aquella línea en azul y ir para la línea en amarillo, acelerar, un acelerador de la reducción del trabajo infantil. Y eso es lo que vamos a hablar luego enseguida. Próxima. México es uno de los países que, en reacción a estos números, cuando se vio estos números, los países de América Latina reunidos en el año 2014, dijeron, ok, tenemos que hacer una iniciativa de la región Américas para buscar este acelerador, y México es uno de los fundadores de esta iniciativa regional. O sea, México tiene un liderazgo en este proceso. Estamos orgullosos de poder trabajar aquí en la oficina de OIT en México con un país que se ha comprometido con este objetivo. Y la respuesta, ¿cómo hacemos para acelerar esto? ¿Hacemos más de lo mismo? Digamos, más de lo mismo que ha funcionado, que es concientización, diálogo social sobre el tema, fortalecer inspección laboral, cambiar leyes. Muchas cosas han contribuido, sistemas de protección social han incrementado, se han incrementado. Algunos países pudieron avanzar en la formalización, México desafortunadamente no tanto como otros países. Entonces, claro, eso contribuye, pero el problema, o quizás lo que podríamos hacer, es adicional a una actitud de reacción cuando el trabajo infantil ya existe. ¿Entienden? Todas esas acciones, inspección laboral, etcétera, es cuando el problema ya existe. Sería una reacción sancionatoria. En adición a eso, intentemos cerrar el grifo. ¿Cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las que niños entran en situación de trabajo infantil? Entonces, eso fue la pregunta que esos países hicieron, y que la OIT junto con la Comisión Económica para América Latina intentaron responder con la creación de una nueva herramienta. Y esa nueva herramienta se llama Modelo Predictor de Riesgo de Trabajo Infantil. O sea, hay la predicción o la identificación de cuáles serían posibles causas de trabajo infantil en cada uno de los países, en cada una de las regiones de los países, y con eso quizás se puede hacer un combate adicional, profundizar el combate al trabajo infantil en los respectivos países. Entonces, esa es la idea que está por detrás. Próxima. Este modelo que se creó, un modelo matemático, él fue aplicado a México y a Chiapas. Tenemos un mapa de riesgo de trabajo infantil. Fíjense ustedes que riesgo de trabajo infantil no es tener trabajo infantil, es riesgo de que aparezca más trabajo infantil. ¿Entienden la diferencia? Entonces, son países o regiones dentro de los países o municipalidades que tienen eventualmente un riesgo alto por algunas razones, porque su estructura social, su estructura económica, determinados sectores de actividad económica que son más propensos a tener trabajo infantil, son más fuertes en la estructura. Y por lo tanto, una política que
vamos a decir, el Estado de Chiapas, si el Estado de Chiapas elabora una nueva política de combate al trabajo infantil, debería de tener esos factores de riesgo en cuenta para prevenir que nuevos niños entren en situación de trabajo infantil, además de combatir el trabajo infantil que ya existe, ¿no? Y con eso la esperanza es de que se pueda acelerar, se pueda cambiar de aquella línea azul hacia la línea en amarillo que habíamos visto en aquella gráfica. Entonces les voy a enseñar rápidamente qué es lo que se hizo, sin entrar en muchos detalles. Primero se tomó algunas informaciones que existen a nivel nacional en México. El INEGI es uno de los mejores institutos de estadística de América Latina. Nosotros reconocemos y somos también muy contentos de tener la colaboración del INEGI. Es uno de los líderes en excelencia en estadísticas en América Latina. Entonces el INEGI tiene información de, por ejemplo, la encuesta intercensal, la encuesta nacional de ocupación y empleo, que son detalladas suficientes para poder hacer esos cálculos de riesgo de trabajo infantil. Se tomó esos datos. ¿Qué se hizo después? ¿No? Son datos como, por ejemplo, sexo, edad, condición de asistencia escolar de los niños. Hay datos sobre las condiciones de las familias, qué tipo de estructura familiar existe, cuáles son las características de los miembros de las familias. Próxima. También se tomó algunas características del hogar y también se tomó algunas características de las entidades federativas, de los estados y de las municipalidades, algunas características. Eso puede ser ampliado con más información, este modelo puede ser ampliado. Cada vez que exista una mejora en la información disponible, más preciso va a ser este modelo. Y entonces lo que se hizo fue, en un primer momento, ver ¿dónde está el trabajo infantil actual en México? 2015, datos del año 2015. Entonces, hay una cierta distribución de trabajo infantil en México. Noemí, por ejemplo, enseñó los números para Chiapas, 10% de trabajo infantil, y se hizo una correlación, se verificó qué características del Estado, de la municipalidad, de la familia, de los miembros de la familia, son estadísticamente más fuertes en su capacidad de explicar la existencia del trabajo infantil. En qué tipo de familia, en qué tipo de Estado, en qué tipo de municipalidad hay proporcionalmente más trabajo infantil. Y esos son los coeficientes que después son utilizados en una segunda etapa. Próxima. En una segunda etapa, esos coeficientes mezclados con información detallada de las municipalidades, de los estados, genera un mapa de riesgo de trabajo infantil. Hay estados y hay municipalidades que quizás, a pesar de no tener un nivel de trabajo infantil tan alto, pero debido a sus características socioeconómicas tienen un riesgo elevado y por lo tanto deberían de tener medidas preventivas, y eso es lo que esta herramienta puede aportar. Vamos a ver, quizás la próxima sea un mapa. Si tarda un poco es porque es un mapa que es muy pesado. Ahí está. Entonces ustedes ven, no sé si, disculpe ahí detrás, si no es fácil de ver. Ahí ustedes ven en el mapa a la izquierda por estados, ustedes ven nivel bajo, mediano, alto de la tasa de trabajo infantil no permitida.
Entonces, eso es lo que efectivamente se verificó a nivel nacional, 7,5% es el promedio de México. Hay estados que son más oscuros, que son los estados que tienen tasas más elevadas, y hay estados que tienen un color más claro, que son los que tienen nivel de trabajo infantil más bajo. Y a la derecha es el mismo mapa de México, pero con las probabilidades de trabajo infantil que resultaron del cálculo, ¿no? Entonces ustedes ven que hay estados que tienen probabilidades altas, ¿no?, que son los más oscuros, medianos y bajas. Es como si fuera un semáforo, ¿no?, rojo, amarillo, verde. ¿Entendieron? ¿No? Entonces ahí está, son algunos estados que tienen probabilidad más alta en comparación con el promedio. Y desafortunadamente les comunico que Chiapas se encuentra entre ellos, ¿no? Entonces, a pesar de los avances que son reconocidos, ¿no?, sabemos que Chiapas ya hizo un esfuerzo importante de combate al trabajo infantil, ¿no? Recibió reconocimientos y comendas, ¿no?, de diferentes instituciones por eso. Todavía hay un riesgo elevado de trabajo infantil en Chiapas y por lo tanto hay necesidad de políticas adicionales. Y tenemos también el mismo mapa para el estado, ¿no? Aquí ustedes ven el estado de Chiapas por municipalidad, ¿no? Este mapa existe, está disponible. Los números también están disponibles caso necesiten, eso está todo en internet. Se calculó entre OIT, CEPAL y Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, ¿no? Calculamos, y hay algunas municipalidades que son las que tienen el color más oscuro, que tienen el más alto riesgo de trabajo infantil en el estado de Chiapas, ¿no? No necesariamente que tengan el trabajo infantil, pero que tienen el riesgo. Y entonces, en adición al mapa del trabajo que ya existe, hay que tomar este mapa y con la sociedad hacer una discusión de qué es lo que podemos hacer adicionalmente para prevenir, para reducir el riesgo de que niños entren en trabajo infantil. Entonces, pienso que tengo una última filmina. Sí, una última filmina, que es la de que más del 90% de las municipalidades con alto riesgo de trabajo infantil se encuentran en solamente 6 estados, ¿no? En Puebla es el estado que tiene más alto riesgo de trabajo infantil. Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Durango y Guerrero. Son esos 6 estados en México, ¿no? Entonces, supongo que sea de interés del Congreso de Chiapas y de la sociedad de Chiapas de utilizar esa herramienta futuramente para desarrollar una generación de políticas de prevención de trabajo infantil adicional. Hay como unas conclusiones, ¿no? Primera es que a pesar de los avances recientes, ¿no?, es necesario tener un marco acelerador para cumplir con el objetivo 8.7. México es un país que ha tenido un liderazgo, ¿no?, ha sido un país pionero en el tema, ¿no? O sea, no es un país que, ¿cómo se llama este ave que mete la cabeza en la arena? ¿No? Avestruz. Entonces México no ha tenido el comportamiento de avestruz, pero ha reconocido que existe un problema y eso es la primera actitud que hay que hacer para enfrentar y para derrotar un problema, ¿no? Entonces México es un país pionero, ha tenido liderazgo. Este modelo predictor de riesgo de trabajo busca cerrar el grifo para prevenir nuevos casos, y Chiapas y otras entidades tienen la oportunidad, la posibilidad de construir a partir de esas informaciones planes complementarios, nuevos planes de combate al trabajo infantil. Una última, o 2 últimas, ¿no? Se puede hacer, además del enfoque preventivo, ¿no?, cambios en las reglas, restitución de derechos de los niños. Yo veo aquí
reducir ambigüedades del marco normativo, mejorar la redacción de leyes y de normas, tener atención prioritaria y diferenciada, también una coherencia de diferentes políticas, porque a veces una política va en una dirección, no sé si la política agrícola va en una dirección y la política de combate al trabajo infantil va en otra, y hay conflictos y cada uno jala para un lado. Importante que eso sea una prioridad de todo mundo. Todo mundo tiene que estar bajo el mismo paraguas. La última filmina complementa con demostrar el costo-beneficio de tener un combate al trabajo infantil, porque hay gente que va a decir, pero eso me crea problemas de la oferta de mano de obra. No, para el país, para el Estado, para la municipalidad, no es solo un tema de derechos humanos, es un tema de derechos humanos, solo por eso ya sería suficiente, pero en adición a eso también es un tema de que vale la pena prevenir, evitar el trabajo infantil para que los niños sean capaces de frecuentar más a la escuela y con más capacitación dentro de este escenario del futuro del trabajo pueden ser más productivos, podemos tener un país, una economía más sostenible en el futuro, ¿no? Tenemos que incluso pensar en la transición demográfica, ¿no? El envejecimiento, ¿no? México también va a envejecer, ¿no? Los pelos gris, ¿no? ¿Cómo se llama? Las cañas, ¿no? Vamos a ser cada vez más países, ¿no? de cañas, ¿no? Canas, ¿no? Cañas es la caña de azúcar, ¿no? Entonces canas. Vamos a ser cada vez más países, ¿no? con pelos gris, ¿no? Y con esto una generación, ¿no? Si la pirámide cambia de forma, ¿no? Esta generación de jóvenes que hoy son los niños, los jóvenes y los trabajadores del futuro necesitan de ser más productivos para poder sostener, ¿no? Nuestra economía, nuestro desarrollo. Entonces, lo que podamos hacer para aumentar la productividad, para hacer con que los jóvenes puedan permanecer más tiempo en la escuela, ¿no? Y que con eso sean trabajadores más productivos en el futuro, también vamos a hacer para enfrentar el futuro del trabajo y ser un país, una sociedad, un mundo más sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces hay ventajas en el combate al trabajo infantil, en la formalización, en las políticas de trabajo decente. Eso era el mensaje, ¿no? Clave que quería aquí presentar. Hay una colega nuestra, se llama Noor Denkers, es una holandesa, yo soy alemán, es una holandesa que está basada en la oficina de San José, en Costa Rica, y que va a venir para acá en marzo, ¿no? Tiene un viaje previsto para México en marzo. Si les interesa, ¿no? Podemos ver una cita también con la colega para que ella pueda explicar mejor que yo, que he hecho 1000 errores, ¿no? En la explicación, pero espero que el mensaje haya sido transmitido correctamente. Y entonces termino con, una vez más, agradeciendo muchísimo por esta amable oportunidad, diputada y Comisión de Trabajo del Congreso de Chiapas. Y estamos a disposición, a sus órdenes, para preguntas que ustedes tengan. Gracias. A continuación daremos paso a la fase de preguntas y respuestas. Tenemos un cuestionamiento a cargo de Héctor de la O del Club de Industriales. Adelante. Dankeschön. Muchas gracias. Yo pedí el uso de la palabra, no del podium, pero bueno, ya nos pusieron aquí. Muchísimas gracias. Gracias a la diputada Aide que nos invitó para este foro. Y lo más interesante, plantear lo que ellos mismos acaban de exponernos sobre trabajo infantil y cómo preverlo. Vivimos en un estado que lamentablemente tanto
Chiapas con mayor énfasis que Oaxaca, tenemos niños en las calles trabajando y pidiendo caridad, con lo que difícilmente alguien puede controlar cuando alguien por allá en otras partes de la geografía nacional le interesa que estos estados sean pobres. Y los que estamos acá, si no hacemos trabajo legislativo, pues también vamos a seguir pobres. ¿Por qué? Porque los presupuestos para los estados pobres son más altos. Y entonces los de Nuevo León, que son medios industriosos, dicen, ¿por qué les dan tanto dinero a aquellos y no hacen nada para ganárselo? Ese es uno de los problemas básicos. El trabajo infantil, nosotros como organización empresarial estamos trabajando en convenios con las autoridades penales para generarles empleo a los infractores menores, la edad de los 15, antes de los 18, para poder resarcir el daño que hayan provocado a quien afectaron y buscar en forma que ellos mismos paguen con el producto de su trabajo el daño que hayan propiciado. Les buscamos empleos a estas personas, de manera conjunta con las autoridades penales hacen la vigilación para que esto pueda darse. La otra parte, no quiero alargarme mucho en lo del trabajo infantil porque aquí hay trabajo para todos. El 10% de esta población se refiere a los infantes, al universo de infantes, ese 10%, o al de la población en general y ese 10%, porque varía mucho entre la población de niños y la población general, que somos más de 6 millones. El otro propósito en el empleo amistoso con el medio ambiente, yo nada más voy a platicarles una anécdota de una persona que en Tapachula iba y recogía todas las bolsas que en la producción del banano se utilizan para cubrir la penca, y él recogía todas esas bolsas, luego las fusionaba y luego producía manguera, que después regresaba y se los vendía a los mismos productores de plátano para que regaran sus plantas. Y ahora es una gran empresa y es uno de los líderes productores de banano también él. Entonces, esta es la muestra de cómo alguien que se las ingenia puede lograr hacer una economía muy fuerte. Y créanme, genera miles de empleos en el campo. Él, que empezó recogiendo las bolsitas. Estas cosas son las que requerimos, mucho talento. Pero bueno, pues ya que estamos en la Cámara de Diputados, también mucha legislación. Yo creo que está en manos de ustedes el que podamos trabajar en sí. Nosotros como iniciativa privada nos sumamos a ese esfuerzo. Aquí estamos para ver las cosas de manera positiva y no criticar qué es lo que no ha hecho alguien. No, vamos a hacerlo todos para que sí funcione. Y esto, quedan invitados para que la próxima vez ya hayamos reducido esa condición del 10% del tamaño que sea. Gracias. No, pues ahí. Acá estoy atrás. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, en relación a la intervención del señor Héctor de la O, muchas gracias, ¿no? El 10% se refiere a los niños, no es a la población total, ¿no? Se refiere a los niños en edad de 0 a 18 años incompletos, ¿no? Porque entre 15 y 18, ¿no? Hay un tramo donde es permitido trabajar, pero hay trabajos en condiciones prohibidas, ¿no? Entonces hay personas, hay adolescentes en ocupaciones no permitidas o en circunstancias no permitidas, ¿no? Jornadas laborales con horarios inadecuados o exposición a determinados riesgos, trabajos nocturnos, subterráneos, ¿no? Y determinadas ocupaciones que hacen parte del convenio 182, ¿no? La eliminación de las peores formas de trabajo infantil y también adolescente, ¿no? Entonces son ocupaciones. En muchos lugares de México a nosotros se hace la pregunta o la exclamación de que en la agricultura, ¿no? Agricultura es una de esas ocupaciones
que hace parte de las ocupaciones de más alto riesgo para niños, y por lo tanto el trabajo es permitido solo a partir de 18 para los países que han ratificado el convenio 182 como México, ¿no? Y cuando hacemos, por ejemplo, cuando estamos en debate con el sector agrícola, ¿no? Agropecuario, muchas veces viene esa pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Y en esta ocasión, ¿qué se puede hacer? ¿No? Se puede crear programas de formación profesional para este tramo etario, ¿no? Programas de formación dual que mezclan, ¿no? horarios de trabajo en la práctica, en tipos de actividades que no están expuestos a riesgos, con trabajo teórico, con formación teórica, conceptual, para que a los 18 años, cuando completen 18 años, los adolescentes o los jóvenes, en este caso, sean mejor formados y ahí puedan entrar bien en el trabajo en el sector agrícola. Entonces, eso es una observación que muchas veces recibimos. También, claro, hay las diferencias regionales, ¿no? Dentro de México hay estados comparativamente más ricos, hay estados comparativamente más pobres, hay estados que tienen presupuestos propios, recursos propios más altos para poder financiar determinadas políticas, otros estados que tienen restricciones. Pero digamos, yo diría que en este caso, ¿no? de combate al trabajo infantil y también otros, ¿no? campos de políticas que Noemí mencionó, por ejemplo, la formalización, ¿no? El esfuerzo de hacer la formalización del mercado de trabajo o el esfuerzo de extender el sistema de protección social por medio de la formalización no necesariamente tiene que costar mucho dinero, ¿no? Importante también es aprovechar las oportunidades de coordinación, de articulación y de coherencia entre las diferentes políticas, ¿no? Y estas, digamos, innovaciones o estos esfuerzos en la parte de la gobernanza, ¿no? De cómo administrar, cómo coordinar las políticas, de cómo crear más homogeneidad entre las diferentes políticas, es algo que puede inclusive brindar, ¿no? un mejor uso de los recursos, o seguramente brinda un mejor uso de los recursos disponibles. Entonces pienso yo, existen posibilidades de avanzar en políticas públicas en todos los estados, ¿no? de México, ¿no? Y también la necesidad de involucrar tanto a las organizaciones de trabajadores como de empleadores para crear o para fortalecer, ¿no? Sabemos que aquí en Chiapas existe un consenso, ¿no? muy fuerte alrededor de la necesidad de combatir el trabajo infantil. Si no lo hubiera, los avances de los años pasados no habrían sido obtenidos, ¿no? Pero el fortalecimiento del consenso y el consenso de que deben de existir acciones adicionales, tanto en materia de combate al trabajo infantil como formalización, como otras políticas, eso también es un diálogo social que por sí no necesita de costar dinero, ¿no? Necesita de, ¿no? El costo es de que las personas, los representantes se sienten juntos y discuten cuáles son, dadas las circunstancias locales, las mejores formas de acercarse del tema, ¿no? Entonces eso serían quizás dos observaciones que la pregunta o el testigo, ¿no? del señor Héctor de la O me llevan al pensamiento, ¿no? me llevan a la memoria, ¿no? ¿Preguntas adicionales? ¿No? Si alguien más del público presente tiene algún cuestionamiento, adelante. Permítame, le hacemos llegar el micrófono. Gracias. Bien, buenas tardes.
Mi nombre es Gilmar Sarmiento, vengo en representación del licenciado Servando Cruz, de la Barra Chiapaneca de Abogados. De entrada es una petición a la presidenta de la Comisión de Trabajo. Estamos ahorita como país en una transformación legal, la reforma laboral que se está dando en el Congreso Federal, y yo le solicito públicamente a la presidenta de la comisión que nos convoque a los abogados en virtud de que las juntas de conciliación van a desaparecer, se van a judicializar todos los procesos laborales, van a ser ahora juzgados, viene la formación de un instituto que a nivel federal va a concentrar los registros de sindicatos, ya no van a ser aquí, va a ser a nivel central, y hay una serie de cambios importantes. Yo le solicito, diputada, a nombre de la Barra Chiapaneca, nos convoque a todos los abogados para que podamos afinar esos puntos, porque obviamente en cuanto se dé la reforma laboral, como Congreso local tendrán que adecuar las leyes al nuevo estatus, ¿no? Y finalmente también reconocer la intervención de esta gran organización, que quizá no se vea mucho la intervención de la OIT en Chiapas, pero en el mundo ha sido trascendental. Después de la Primera Guerra Mundial surge esta gran organización que no ha sido valorada en todo lo que da. Muchas felicidades a los ponentes, muy clara intervención, muchas gracias. Si alguien más tiene algún cuestionamiento, es el momento para externarlo. Adelante. Buenas tardes. Me presento, soy la señora María de Jesús Olvera, soy la secretaria de la Federación de Trabajadores de Chiapas, CTM, que estamos con ustedes a nivel internacional. Respecto al trabajo infantil, sabemos que la educación es primordial y está en la Constitución para niños y niñas. Y lo más triste que yo veo, voy a hablar por mi estado, es que toda la mayoría de la sociedad, gobierno, instituciones, ya nos hemos cerrado los ojos ante esta gran problemática, porque al final es problemático porque las niñas de corta edad, como están en la calle vendiendo productos, trabajando, al final es un trabajo, están en riesgo de tener una natalidad no deseada. ¿Por qué? Porque al estar en la calle, pues hay situaciones embarazosas para ellos, y al no tener la educación necesaria y estar donde deben de estar, que es estudiando, pues eso los hace propensos a su corta edad, pues salir hasta en esa situación embarazadas. Pero ante la indiferencia también de la sociedad, pues hemos visto en la calle, ¿qué hacemos? Pues apoyarlos con una moneda, en lugar de buscar y hacer que, como ahorita el Congreso está haciendo este tipo de trabajos, pues hagan iniciativas donde se haga una iniciativa real y que se erradique el trabajo infantil, al menos de Chiapas. Entonces, yo sí le pido a usted, diputada, que haga usted una iniciativa junto con el Congreso, porque aquí se trata de que todos pongamos nuestro granito de arena para que de verdad se erradique el trabajo infantil, pero además que conlleva toda esta problemática a que también el gobierno debe de voltear los ojos, porque sí es un problema, porque al rato con esos embarazos no deseados, ¿quién carga con el costo? Pues el gobierno, y por ende, pues la ciudadanía, porque las que pagan sus impuestos, pues obvio que todos los sectores de salud, pues son de gobierno y los pagan los impuestos de los que contribuimos. Entonces, diputada, sí le pedimos a nombre de la CTM, que orgullosamente representamos en el estado de Chiapas, sí se pongan a chambear en ese concepto. Muchas gracias, gracias a todos.
Adelante, si alguien más quiere hacer algún cuestionamiento u opinión, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Mi nombre soy la ingeniera Bárbara Rodríguez, represento al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Chiapas. Estuve escuchando con atención lo que expusieron y creo que tiene dos vertientes o más, ¿no? Una es que es el trabajo formal. Las estadísticas que están dando es del trabajo formal, de las empresas que están, que están constituidas y que se puede medir la cantidad de niños que están laborando ahí y las edades, ¿no? La otra vertiente es el trabajo informal, donde los niños andan en la calle, donde los niños son hijos de muchas veces de campesinos, como decían, y en otras ocasiones no solamente de campesinos, sino gente en la ciudad que manda a sus hijos a trabajar. A veces los mandan a las escuelas porque tienen un beneficio social y ya en la tarde pues los mandan a trabajar y a veces uno en la calle y a altas horas de la noche pues podemos ver a niños pequeñitos trabajando, ¿no?, en empleos informales. Entonces yo creo que son dos cosas que nos pegan a nosotros como Estado. En la primera, que es el empleo formal, pues yo me llevo la tarea para llevar a mi colegio, ¿no?, con los contratistas, los ingenieros, mecánicos, electricistas, pues hacer conciencia, ¿no?, de lo que acabamos de escuchar y de la necesidad de poner ojos como sociedad en todas partes y denunciar y siempre estar al pendiente de que los derechos de los niños se respeten. Pero por otra parte está, insisto, la parte del empleo informal y es ahí donde creo que los diputados, donde creo que la gente que tiene el poder o la facultad de generar leyes, normas, reglamentos, castigos, tal vez, no sé, buscar la manera de que a las personas no se les dé incentivos para llevar a los niños a la escuela nada más y cumplir un requisito sin que estos niños aprendan, ¿no? Y de fomentar en los papás la necesidad de que los niños vivan su niñez, la necesidad de que los niños sean personas de bien y no que se les envíe a trabajar, ¿no? O sea, insisto, son dos cosas diferentes. Creo que lo que ustedes acaban de dar son datos duros de empresas formales que se pueden medir, pero está la otra parte que a nosotros como Estado nos pega mucho, ¿no? Es cuanto, gracias. Si alguien más quiere hacer alguna observación, opinión, adelante. De lo contrario, agradeciendo a nombre del Congreso del Estado de Chiapas las... Claro que sí. Adelante. Disculpe interrumpirle una vez más, ¿no? Cambiar su protocolo, disculpe. Quería primero agradecer por todas las palabras. ¿Tú también quieres hablar? ¿No? Quería primero agradecer por todas las manifestaciones aquí. Decir que, claro que temas tan profundos como, de un lado, el combate al trabajo infantil y de otro lado, formalización del mercado de trabajo, o sea, reducir este nivel de informalidad que es en realidad una sonegación, ¿no?, de derechos, ¿no?, a los trabajadores y a las trabajadoras y que resulta en menos productividad, resulta en menos desarrollo en largo plazo, ¿no? Que esos son desafíos, son dos ejemplos de desafíos que tienen que ser desafíos o tienen que ser programas de todo mundo, ¿no? El gobernador tiene que liderar eso, tiene que asumir como un objetivo del Estado. El presidente y todos los presidentes municipales tienen que tener, ¿no?, como objetivo erradicar el trabajo infantil. Los miembros de los parlamentos estatal, municipal, también tienen que tener claridad sobre eso. La sociedad civil, ¿no?, los actores de la sociedad civil, es necesario hablar sobre el tema.
¿no? Necesario hablar sobre el tema y importante lo que usted también dijo, ¿no? Muchas gracias, señora secretaria de la CTM. No se puede más normalizar, ¿no? Aceptar como algo normal, ¿no? Yo en noviembre del año pasado fui en un feriado para San Cristóbal, ¿no? con mi esposa, muy lindo, pero es chocante el número de niños, ¿no? que hay en la calle y de niños que hay trabajando, ¿no? Por lo tanto es importante, ¿no? que este Estado, ¿no? y las personas pasando, ¿no? así, ¿no? Como si fuera aire, ¿no? el niño trabajando o la niña trabajando, ¿no? y por la noche, ¿no? Entonces, ese comportamiento es importante que cambie, ¿no? Y no es culpa del niño, ¿no? pero son las condiciones, ¿no? Es necesario de crear políticas y programas y oportunidades para que estas familias que envían los niños para el trabajo infantil puedan tener otra fuente de ingreso, una fuente de ingreso más regular, suficiente. Eso pueden ser programas de protección social, pueden ser programas de promoción de empleo, pueden ser programas que coordinadamente atacan el problema. Y lo mismo es, ¿no? El tema de combate a la informalidad. Son dos temas que en principio son diferentes, obviamente que uno influencia a otro, ¿no? Si, ¿no? se realiza un programa de combate a la informalidad, esto también tiene que ser un esfuerzo de todos, ¿no? Y también quiero agradecer a las palabras del señor Vilmar Cruz. He comprendido correcto su nombre, disculpe. Sí, entonces quiero también agradecer a sus palabras en relación a la OIT, muy agradecido por el reconocimiento a nosotros. Pensamos, ¿no? que, como dijo nuestra directora, el futuro del trabajo, ¿no? Pasa en parte por temas como cómo enfrentar el cambio tecnológico, pero al mismo tiempo en que pensamos en el cambio tecnológico tenemos que pensar en los problemas que enfrentamos hoy día, ¿no? La informalidad, los accidentes de trabajo, ¿no? Hoy por la tarde, antes de venir acá, hablábamos sobre temas de salud y seguridad en el trabajo con profesores de la UNACH, ¿no? Sobre importancia de diseminar herramientas que permiten a las empresas, ¿no? Implementar programas de protección contra accidentes, enfermedades. Son temas básicos, ¿no? El futuro del trabajo no es solo algo abstracto de cuántos empleos la tecnología genera o cuántos empleos la tecnología va a matar, pero también que finalmente superemos, ¿no? Los desafíos básicos, ¿no? vinculados a la falta de trabajo decente en nuestro país. Y también usted mencionó la reforma laboral, importante que México lleve a un buen resultado, ¿no? La reforma laboral para obtener una modernización, ¿no? de las relaciones laborales aquí en México, y nosotros de la OIT también. Eso es un tema de ley laboral, claro, es un tema de nivel federal, pero la Secretaría de Trabajo Federal sabe que nosotros de la OIT también podemos ayudar en caso de que sea necesario. Hablar una palabra, ¿no? de conclusión. Entonces, quiero una vez más, ¿no? Agradecer muchísimo por la oportunidad y ponernos a disposición para futuras oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias. Continuando con el protocolo de este foro, damos paso a la culminación con la clausura correspondiente a cargo del diputado Marcelo Toledo Cruz, quien preside la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, a quien le agradeceremos su presencia aquí en el podio para llevar a cabo este acto. Muy buenas tardes a todos, compañeros diputados, señores conferencistas, representantes de los diferentes sectores,
sean bienvenidos a este tema tan interesante que es el tema de la protección social en el estado de Chiapas. Les quiero decir que en este Congreso no vamos a evadir responsabilidades, vamos a entrar a los temas que tengamos que debatir. Pero yo les quiero decir también que este problema no es de hoy ni es de ayer, este problema es añejo, es añejo. Yo creo que lo que no hace falta más en México ni en Chiapas es crear más leyes. Lo que hace falta es observar la correcta aplicación de las leyes. Por ejemplo, el tema de la seguridad social está en la Constitución. Si no estoy mal, el artículo 123. Es una obligación darle seguridad social a los trabajadores, casa y salud. Pero yo estoy seguro que no todos los que tienen empleados respetan lo que dice la ley. Entiendo al sector privado. El sector privado se enfrenta con el pago de la nómina, con el pago del seguro social, con el Infonavit, con el impuesto, con la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuesta trabajo creer cuando la seguridad social no se da en el sector público. Ahí sí cuesta trabajo. Creo que tenemos suficiente tarea. Me da gusto que la diputada Aide retome estos temas, porque van a venir otros temas más interesantes donde vamos a tener que corregir algunas cosas que se vienen haciendo mal y que tienen que redundar en un beneficio para todos. La tarea de transformación no depende solamente de un presidente, es tarea de todos. Si todos ayudamos vamos a salir adelante. México, Chiapas está en un agujero, es un cuerpo que estaba en terapia intensiva y tenemos que ayudar todos a recuperar ese cuerpo. Imagínense los salarios mínimos cómo venían operando. Yo siempre he dicho, y qué bueno que está por acá el subdelegado del IMSS, íbamos al Seguro Social y no había medicinas, por poner un ejemplo, ¿no? Porque igual está el ISSSTE, igual está el ISSSTE, igual está cualquier sector de salud que nosotros visitemos. Sin embargo, lo mantiene el gobierno, lo mantiene el patrón y lo mantienen los trabajadores. ¿Y a dónde se iban esos recursos? Entonces yo digo, la tarea es tarea de todos. Qué bueno que el señor abogado representante de la barra dice invítennos, porque es bueno, ¿no? Es bueno que quienes conocen los temas nos ayuden a nosotros también. Finalmente este Congreso se compone de 40 diputados y aquí se toman decisiones que después afectan a la sociedad. Y como yo dije al inicio, no vamos a evadir ningún tema, vamos a asumir nuestra responsabilidad, aún a costa de los costos que se puedan generar. Yo creo que aquí nosotros como legisladores no venimos a recibir solamente aplausos, ¿no? Venimos a trabajar, venimos a asumir una responsabilidad y aprobar, reformar o modificar lo que se tenga que reformar. Muchísimas gracias a todos, qué bueno que están por aquí los representantes sindicales. En ocasiones los patrones no tratan bien a los trabajadores y surge la necesidad de un sindicato, surge la necesidad de una organización como la Organización Internacional del Trabajo. Dicen, no, es que los sindicatos son malos sindicatos. Yo creo que pagan justos por pecadores. El sindicato surge por una necesidad que se da dentro de una relación laboral. Si al trabajador no se le paga lo justo por su jornada de trabajo, si al trabajador no se le dan los derechos que le corresponde, al trabajador no le queda de otra más que asociarse, agruparse, revisar sus contratos colectivos de trabajo y luego poner todo lo que esté en ellos para que esos contratos se cumplan, porque en más de una ocasión se firman documentos y luego no se cumplen, ¿no? Y ahí viene la frustración, y ahí vienen las marchas, y ahí vienen las protestas. Este Congreso está aquí para ayudar a la sociedad. Todos ustedes son bienvenidos. A nuestros expositores, señora Gerardina González Marroquín, directora de la Organización Internacional, que ya se retiró, le damos las gracias. A Noemí Feis, oficial nacional del empleo, muchísimas gracias también. A Helmut Schwarzer, muchísimas gracias, son bienvenidos. Este Congreso, hemos dicho siempre, es la casa del pueblo y las puertas siempre van a estar abiertas. Muchísimas gracias, gracias a todos.
Perdón, vamos a clausurar. Siendo las 5 de la tarde con 50 minutos, declaramos clausurados los trabajos realizados el día de hoy. Muchísimas gracias.